que su nombre. Gracias, Dios. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Debemos responder a la reciprocidad de Dios. O lo diría de otra manera, debemos de ser recíprocos con Dios, sería mejor. Debemos de ser recíprocos con Dios. Bien, para hablar un poco de estos versículos que hemos leído, quiero primeramente remontarme a luego que el Señor liberara, hermanos, a Israel en la travesía, en su peregrinación en el desierto. Dios intimó con su pueblo a manera de esposo y esposa. De acuerdo a esos versículos que hemos leído, eso es lo que expresa el Señor para con Israel. Él cuidó, le mostró su amor cuando luego los hizo cruzar, los sostuvo, los guió en lugares terriblemente difíciles como era el desierto. Pero luego les muestra ese amor de esposo cuando los introduce a la tierra que fluía leche y miel, la tierra que es sinónimo de las bendiciones de Dios. Ahora, en este caso, eso mostraba, y en esos tiempos Israel mostraba una gran consagración para su amado. De acuerdo a estos versículos dice cuando, si usted se fijó en el capítulo 2, que dice, andaba, el verso 2, andaba y clamaba a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en la tierra no sembrada. Esto lo expresa el Señor, que era esa reciprocidad de Israel para con su amado. Es un hecho que cuando ellos ya toman lo que es la tierra, que es la tierra de Canaán, los sacerdotes y toda esa costumbres de honrar a Dios con los sacrificios, con las primicias y todo eso, esa era muestra de la fidelidad, del amor, del respeto y de todo lo que pudiéramos imaginar de una relación de esposo a esposa. Sin embargo, viene, hermanos, el Señor a decirle a Israel a través de Jeremías, que es lo que leíamos acá, que ya Israel no son los mismos. En el versículo número 6 al 8 lo vamos a leer y dice, vamos a ver ahí la Biblia, y no dijeron, dice, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra y de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Aquí está diciendo el Señor que ellos prácticamente se alejaron, dejaron de ser ese pueblo que correspondía al amor
de su amado. Y eso es lo que vemos hasta el versículo número 8. Dice: los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Y los que temían la ley no conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Mire, aquí lo que vemos ya es la infidelidad. La infidelidad de Israel, la infidelidad de la esposa, la infidelidad de ese amor que, de acuerdo a estas actitudes, pues ha cambiado. Todo ha cambiado. Y es acá, vamos a ver en el versículo número 13, y lo vamos a leer también para que después saquemos lo que es el mensaje, hermanos. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para mí cisternas rotas que no retienen el agua. Estos son los dos males. Estas acciones que está diciendo Jeremías que Israel ha hecho es prácticamente el resultado del haberse alejado de Dios, de haberle sido infiel a Dios. Ahora hay para Israel consecuencias, y estas consecuencias las vamos a ver del versículo número 14 en adelante. Váyase conmigo y dice: ¿es Israel esclavo? ¿Es esclavo? ¿Por qué? Dice: ha venido a ser presa. Vea, los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de los estaines te quebraron la coronilla. No, dice, te acarreó esto haber dejado a Jehová, dice el verso número 17, tu Dios, cuando te conducías por el camino. Dicho de otra manera, del versículo número 14 hasta el 17, vemos las consecuencias de la infidelidad, o dicho de otra manera, de la no reciprocidad, de no responderle al Señor como el Señor se merecía. En este asunto vamos a ver, hermanos, que Israel, pues, cuando dice este versículo que les fue mal a ellos por haber dejado a su Dios, fíjese bien, esto quiero dar algunos detalles de una generalidad de las dificultades que le vinieron a Israel. Es un hecho que usted sabe que luego vino el tiempo de los ataques de los enemigos, cuando Israel estaba ya poseyendo la tierra. Venían los filisteos, venían los hijos del oriente como langostas en el tiempo de Gedeón, y sucesivamente en los tiempos de los reyes. Usted se recuerda que Israel fue llevado a Babilonia y fue llevado a Asiria de la manera más cruel, hermanos. Todos esos asuntos de dolor, de tristeza que le vino a Israel, fue la consecuencia de el haber dejado de amar al amado, de haber dejado de serle fiel al amado, de haber dejado de no ser recíproco con el amado. Todo esto es lo que es más hasta este día, hermanos. Israel, no vamos a negar que no ha dejado de padecer, de sufrir estas consecuencias.
Usted sabe que desde el momento que también crucificaron a Cristo, Israel en el año 70 fue llevado cautivo por las naciones. Y vemos que hace muy poco, pues, en el año 46 en adelante, 1946, lo que se conoce como el holocausto de Hitler, todas estas cosas fueron parte de el resultado de haberse alejado del Señor. No es otra cosa. En Dios, hermanos, no hay casualidades. En Dios, porque nosotros pudiéramos decir, bueno, toda esa crueldad que Dios permitió que se lo llevaran los asirios, a los israelitas que se lo llevaran los babilónicos, que vinieran ya hoy contemporáneamente, vinieran esas matanzas terribles que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Uno se pudiera preguntar, pero ¿por qué? Uno pudiera decir, ¿cómo puede ser si era el pueblo de Dios? Mire, hermano, la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Esa es la respuesta para a veces esas inquietudes que uno dice, pero no entiendo si este es el pueblo de Dios. Pero ¿cómo puede ser? Porque nunca en la vida, por lo menos esto que le estoy diciendo, se ha dado en toda la historia de la raza humana un holocausto tan espantoso como fue el que llevó Hitler sobre toda esta raza judía que estaba en esas regiones de Europa. Nunca se había dado la manera cruel. Habían ingenierías como torturar a los judíos. Y por último, para no complicarse en contaminar el ambiente, se inventaron cámaras de gas y ahí iban las filas entrando a esos lugares donde se carbonizaban niños, ancianos y sucesivamente. Y los que no pasaron por esas cámaras de gas estuvieron en campos de concentración, las calaveras, los muertos andando. Terrible lo que, hermanos, podemos hablar de eso. Pero ¿cuál es la razón? La razón lo expresa acá. Dice Jeremías, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Damos un amén, iglesia. Me dejaron a mí, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Hermanos, Dios para Israel, Dios siempre fue esa fuente de agua viva. Para Israel siempre fue ese río de bendición para ellos. ¿Quién podía bendecirlos en el desierto? ¿Quién podía darles la tierra que fluía leche y miel? Eso es sinónimo de fuente de vida. Hermanos, eso es lo que da el Señor, dio el Señor a su pueblo, le bendijo. Pero la gran interrogante, la gran pregunta de que vemos y pudiéramos hacernos en el versículo número 13 es que, ¿por qué estos dos males? ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Israel? Hermanos, fíjese bien que una de las razones por las cuales Israel sin duda hizo esto, hermanos, es porque llegó el momento de que ya fue impactado, fue trasluzado por los efectos y el ambiente de lo que era el mundo externo, las naciones paganas. Ellos fueron como llevados a cautivos en el corazón para hundirse en los asuntos que desagradaban a Dios, para imitar a las naciones. Y eso les trajo todo esto como consecuencia. Les trajo el dolor y, como dije hasta ahorita. Ahora, ¿cuál es, hermanos, el mensaje que vamos a ver
y vamos a extraer para nosotros. Bueno, el mensaje es sencillo, vamos a entrar entonces a ello. Aquí, tomando como ejemplo el caso de Israel, nosotros no podemos como desligarnos casi de las mismas cosas. Dios para nosotros siempre ha sido ese gran Dios, siempre ha sido ese Padre amoroso, siempre ha sido, hermanos, y muestra es que nosotros estamos muertos allá afuera, pero ahora estamos vivos. Damos un amén. Muestra es que nosotros no teníamos entidad. Muestra es que Él, hermanos, nos cambió el lamento en baile. Nosotros no podemos estar como diciendo que somos seres acá que estamos olvidados por Dios. Mentira, nosotros somos los seres humanos más privilegiados que pueden haber en la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque de ser creación de Dios pasamos a ser hijos de Dios. Ahora somos hijos y como hijos somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Eso somos nosotros, no somos cualquier patarrajada, no somos cualquier gente de este mundo y de los que poblan esta tierra. Somos ese pueblo. Pero, hermanos, la bendición siempre va a estar al lado nuestro. ¿Cuántos queremos ser bendecidos siempre por Dios? ¿Cuántos queremos que Dios, hermanos, siempre no deje de darnos la bendición? No deje de cuidar nuestra salud, no deje de cuidar nuestra economía, no deje de cuidar nuestra familia, no deje de darnos victoria tras victoria. Siempre esto va a ser posible, hermanos, cuando aprendamos la lección, cuando vayamos a la palabra y apliquemos esa palabra, que en este caso es Jeremías 2 en adelante, lo apliquemos a nosotros. Porque, bueno, yo escribía algo acá que debemos, hermanos, aprender de los errores de otros para no repetir los mismos males. Necesitamos aprender de los errores que ya, hermanos, han golpeado a otros, y en este caso a los israelitas, para que nosotros no caigamos en la misma condición. Nosotros debemos de cuidarnos, y la manera como no dejará de haber esa fuente de agua viva, hermanos, que nos refrescará, que nos llenará, porque no hay otra fuente en esta tierra. No hay. Las fuentes de este mundo son fuentes, hermanos, son cisternas rotas. Las fuentes de Dios son fuentes y son ríos de agua que saltan para vida eterna. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La fuente de Dios es algo que sacia, es algo que llena, es algo que satisface, hermano, porque ese es el evangelio. El evangelio no es ninguna cruz. El evangelio es poder y potencia de Dios. El evangelio es vida. El evangelio, hermano, es levantamiento. Todo eso es bendición. Los creyentes iremos siempre, hermanos, dentro de ese contexto de coherencia con Dios. Iremos siempre en la avanzada. Tendremos siempre el favor de Dios. Siempre cuando estemos siendo recíprocos, cuando estemos nosotros apegados, hermanos, a la fidelidad, manteniéndonos en el primer amor, vamos a tener el respaldo de Dios. Eso sí que está asegurado. Eso que sí es cierto. El Señor lo dijo: se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero yo no me olvido de mi pueblo. El salmista dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me hará descansar, y me hará también pastorear en el valle de la sombra y de la muerte. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él estará con nosotros. Él peleará nuestras batallas. Él, hermanos, no nos dejará.
Él es un hecho, es el real. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, para no bendecir a su pueblo. Es decir, cuando nosotros somos recíprocos, lo que no siguió siendo Israel. Israel empezó bien, pero dejó esa dinámica de fidelidad, de reciprocidad, de amor, de honra para su Dios. Porque el Señor le tira sus colochos, le tira sus piropos a Israel ahí, cuando le dice: cuando eras joven, cuando saliste, cuando estábamos en el desierto, eras la desposada, estabas conmigo. Pero ¿qué pasó ahora? Ahora te fuiste tras tus amantes, ahora te fuiste tras tus vanidades, tras tus idolatrías. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Señor de la gloria. Ahora te fuiste, ahora me cambiaste. Y lo raro es, hermanos, que Israel cambió, hermanos, la fuente de agua viva, cambió por cisternas que no retienen el agua. ¿Y qué significa cisternas que no retienen el agua? Todo lo que es vanagloria, todo lo que es efímero, todo lo que es religión, todo lo que este mundo ofrece, todo el espejismo de este mundo son religiones, hermanos, posiciones sociales, lo que usted quiera llamarle. Todos son cisternas rotas que no retienen el agua. La única cisterna, hermanos, de vida y de agua de vida se llama Jesucristo. Él es el que sacia, Él es el que pone cántico nuevo en nuestros labios. Él es el evangelio de Cristo, es el que nos catapulta, es el que nos da, hermanos, un estatus. El evangelio de Cristo es el que nos pone entidad a los que estamos muertos en delitos y pecados. Esa es, hermanos, la gloria. Esa es la fuente de agua viva que dejaron los israelitas. Cuando ellos dejaron esta fuente dejó de alimentarlos. Porque aquí vemos dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Imagínense, hermano, cómo es, con qué simpleza se pierden las bendiciones. Con qué facilidad se pierden las bendiciones y las bendiciones de Dios. ¿Cómo? Sencillamente, cuando viene esa actitud de ser más bien alados por el espejismo, por las ofertas, como sería el caso de Israel. Pero esto lo llevó a perderlo todo, a perder, hermanos, todo ese favoritismo, todo ese cuidado, todo ese arropar de Dios, todo ese cuidar de Dios. Porque vuelvo a retomar esto, siempre cuando haya esa coherencia, fíjese que Dios estará comprometido para bendecirlo a ustedes, para bendecirme a mí. Y no importa cuál sea la situación para que Él tenga que llevar a cabo, o la situación que estamos pasando difícil, puede ser una prueba, pero Dios está comprometido a sacarnos en victoria toda vez nosotros nos mantengamos en la fidelidad, toda vez nosotros correspondamos a Dios como Él corresponde. Porque la Biblia dice: aun cuando vosotros sois infieles, yo, dice el Señor, permanezco fiel. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La bendición siempre estará. La bendición para tu familia, para tu salud, para tu economía, para la paz interna, para esa, hermanos, esa promesa de vida eterna, siempre consistirá en la fidelidad, que nosotros podamos luchar para, hermanos, para mostrarle a nuestro Dios esa reciprocidad, ese amor, ese amor ágape. Ahí depende, eso compromete a Dios a bendecirnos, eso compromete a Dios a sacarnos adelante.
Eso compromete a Dios, hermanos, a no dejarte de dar tu provisión. Eso compromete a Dios de sacarte del hoyo cenagoso, como lo hizo con David. Eso le promete a Dios, eso compromete a Dios, queda Dios comprometido. Si usted quiere comprometer a Dios para tener el favor de Él, sencillamente lo que tenemos que hacer es tomar la lección, hermano. Sencillamente aquí no tenemos que inventar, aquí no tenemos que sacar una carrera de cómo ser exitosos en esta tierra. Universidades hay para tanto, pero hermanos, y graduados hay para tantos. Y yo no estoy despreciando, hermanos, el que la gente se prepare. Hay para qué tanto, pero las bendiciones que se pueden alcanzar por esa vía son relativas. No así las bendiciones de Dios son estables, hermano. Lo que da Dios es lo mejor. Dios nunca da churros, Dios siempre da las bendiciones abundantemente, porque grandes son sus misericordias. Entonces lo que necesitamos es, si queremos nosotros, fíjense, si nosotros queremos tener el favor de Dios, que no se agote el favor de Dios. Y que, claro, no se va a agotar. Todo consiste en mantener la fidelidad para con Él. El no cambiarlo por otro. El no, hermanos, poner a Dios en discusión si es Él mejor que el otro. Cuando estemos nosotros siempre luchando por la fidelidad a Él, dado que Él lo ha sido con nosotros, entonces vamos a tener su respaldo, vamos a tener su bendición. Por ejemplo, si habláramos un poquito de David, usted no se pregunta por qué David sale adelante en sus batallas, hermanos, en sus angustias, en sus guerras, en sus proyecciones. La razón sencilla, aunque no fue y nadie lo será perfecto en esta vida, pero hermanos, si llenamos una cuota importante de fidelidad a nuestro Dios, como sería el caso de David, siempre, hermano, vamos a tener ese respaldo de Dios. Por ejemplo, el caso de David, si usted lo ve allá peleando con los osos, si usted lo ve peleando con Goliat, si usted lo ve peleando con el rey Saúl, pasaron 40 años, sin duda, hermanos, David peleando las batallas y Dios peleando las batallas de David. ¿Por qué fue que salió adelante? ¿Por qué fue que David llegó hasta la cúspide? ¿Por qué fue que David ostentó el trono de Judá? Hermano, no fue porque David era diestro a la guerra, no era sencillamente hay solo una acción que llevó a cabo David, fue serle fiel a su Dios. Ahí está la clave. No se necesita mucho. Eso fue lo que llevó hasta esa posición a David, la fidelidad. David, con sus aciertos y desaciertos, siempre fue un hombre que, aun cuando llegaba a ser en ocasiones lo incorrecto, reconocía su error y pedía perdón, y lo perdonaba el Señor, y seguía adelante David. Si habláramos de cualquiera, hermanos, de cualquier hombre, los profetas, ¿por qué es que los profetas siempre salían adelante? ¿Por qué es que los apóstoles los encarcelaban? ¿Por qué es que los apóstoles, en el caso de Pedro, ángeles venían y lo liberaban de las cárceles, hermano? Lo sacaban con mano poderosa Dios. A un Pablo de las cárceles de Filipo. Eso tiene un trasfondo. Eso no es casualidad de que algo suceda. Yo estaba viendo, nada de casualidad, eso tenía un trasfondo. Dios operaba de acuerdo a la entrega, a la fidelidad, a la reciprocidad de cada uno. ¿Cuál era la reciprocidad? Por decirlo algo, de los profetas, de Daniel.
la reciprocidad de Jeremías, la reciprocidad hacia Dios, hermanos, esa fidelidad, pues, como ellos habían recibido, ellos daban de gracia, agradecían a Dios y lo que daban era esa fidelidad a Dios. No lo vendían por un plato de lenteja como vendió la progenitura Esaú, hermanos. Eran fieles y eso es lo que los mantenía en victoria. Es increíble cómo podemos ver el poder de Dios a favor de su gente, hermanos. Yo veía, me quedé muy espantado, muy pensativo. Ustedes se dieron cuenta que allá en el Medio Oriente, allá por Egipto, hay un canal así, por decirlo algo, como sería el canal de acá de Panamá, donde cruzan los barcos del Atlántico al Pacífico. Allá es otro canal de 200 kilómetros, como de aquí a Lamatillo. Es el canal de largo y tiene como 60 metros de ancho. Se atascó un barco increíble que tenía como 4,000 contenedores, un monstruo. Se encalló en medio de ese canal hace un mes o mes y medio. Pero lo que quiero contar es, yo me quedé impresionado que no hallaban cómo lograr sacar ese monstruo de ahí. Era imposible poderlo sacar. Pero estaban diciendo, y eso no lo dicen los creyentes, se ve generalizado esa frase, dicen, es increíble cómo hubo un milagro. Yo estoy destacando esto para que veamos lo que hace Dios, lo que es capaz Dios de hacer. Dice que ese monstruo de barco era imposible haberlo sacado de ahí, pero hubo una luna llena y hubo una marea que nunca había habido y levantó el barco, hermanos. Y la gente impía dice, es un milagro del cielo. Si no, no se hubiese podido levantar ese barco. Es increíble cómo lo que hace Dios aún con los impíos. Yo decía, ¿y por qué habrá hecho eso Dios? Para mostrarle al hombre que nuestro Dios no es una cosa clavada en una madera. Nuestro Dios es el poderoso. Dios le ha dado al mundo a conocer, hermanos, públicamente que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Ahora, ¿qué no hará por su pueblo? Levante la mano el pueblo del Señor. ¿Qué no hará por usted y por mí, hermano? ¿Qué no hará por nosotros? Hará lo que usted no se imagina. ¿Qué hizo con Marta y María cuando se le enfermó su hermano? Y no solo se enfermó, sino que se murió. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Vino el Señor, hermanos, luego de 4 días que ya no había cómo tener como idea de que Lázaro solo estaba ahí sin los síntomas de vida, sino que estaba muerto y estaba enterrado. Él vino a la sepultura de Lázaro y, hermanos, en esa sepultura se paró al frente y mencionó el nombre de Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y el que había sido enterrado, y aun cuando ya el cuerpo estaba en descomposición, se levantó. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se levantó el muerto. ¿Qué es el trasfondo de ese milagro? El trasfondo de ese milagro es que esa familia era especial, fiel, recíproca para con Dios. ¿Qué es lo que hacía? ¿A dónde iba el Señor cuando venía a Jerusalén? No se iba para donde Caifás, no se iba para donde Herodes, no se iba, hermanos, para donde Pilato. No, Él se iba para una aldeíta que estaba, hermanos, ahí cerca de Jerusalén. Y esa aldeíta, ahí estaba Lázaro, Marta y María.
familias especiales, familias que honraban al Señor Jesús, familias donde Él se sentía cómodo, familias donde le amaban, donde le honraban, donde le respetaban. Y eso es lo que hace la diferencia. No podemos, hermanos, esperar menos cuando haya fidelidad en nosotros. No podemos esperar menos de Dios. Dios abrirá el mar, Dios resucitará al muerto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios lo hará. Dios lo hará. Por supuesto que Dios lo hará. Fíjese qué fácil es el poder tener una vida menos difícil en esta tierra. No estoy diciendo una vida enteramente gloriosa. No, porque tenemos que pasar por los estrechos de esta vida. Pero en los estrechos de esa vida vamos a ver, vamos a encontrar, hermanos, el favor de Dios. Es que mire, cuando uno está en angustia, por ejemplo, dice David en el Salmo, cuando dice, este pobre clamó, dice, este pobre clamó y Jehová le oyó. Cuando dice David, este pobre clamó, estaba pasando el fuego de la prueba, pero cuando él clamó, él hizo esa exclamación. Clamar quiere decir, él gritó a Dios, ayúdame Dios. Dice, Él me oyó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él me oyó y me sacó del lodo cenagoso. Puso cántico nuevo en mis labios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él me oyó. Él me libró. ¿Por qué lo libró el Señor? Por su fidelidad. Cuando hay fidelidad, cuando somos fieles a Él, usted no tiene que tener empacho en pedir el auxilio de Él. Señor, mis hijos. Señor, mi salud. Señor, lo que sea, hermanos, lo que sea. El salmista dice que estaba, hermanos, estaba en el lodo, en el pozo de la desesperación. Eso indica que era una prueba terrible, que era una situación angustiosa. Pero qué lindo es cuando, hermanos, se clama a donde se debe de clamar. Usted ve cuando los apóstoles estaban pasando el lago y vino, hermanos, la tormenta y estaba ahogándose y no hallaba para dónde correr. No, aun cuando eran expertos, aun cuando tenían esa capacidad marítima, ellos se dieron por vencidos. No así. Aun cuando ya no había esperanza, buscaron al Señor. Dice que el Señor dormía en popa. Dice, no en la popa, en popa es una parte del barco, del bote. Ahí estaba el Señor. Y llegaron, Señor, Señor. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Señor, le dijeron, Señor, no te da cuidado que nos estamos ahogando, Señor. No se está cuidado, no te da cuidado, Señor. Y hermanos, se quita el agua de la cara el Señor y le dice, ¿qué es lo que está pasando? Mar, detente. Y se detuvo, hermanos, toda aquella tempestad. ¿Y qué sucedió? ¿Y por qué sucede eso? Las tempestades que pueden estar pasando su pueblo fiel, no importa cuál sea lo grande de esa tempestad, no importa lo grande que sea ese gigante, poderoso es Dios para darnos victoria en medio de la angustia. Pero esa victoria aparecerá cuando haya esa reciprocidad, esa fidelidad a nuestro Dios. Ahí está. Ahí consiste todo. ¿Quiere ser un cristiano usted? No digo sin problema. Digo un cristiano vencedor en los problemas. Sencillamente, séale fiel a Dios. Sencillamente, los jóvenes, sea fiel. En la mañana hablábamos de Daniel. ¿Cómo pudo Daniel llegar a donde llegó? ¿Cómo pudo tener esa sabiduría Daniel? ¿Cómo
lo pudo lograr desde que llegó a Babilonia, hermanos, mostró categóricamente la fidelidad a Dios. Cuando le ofrecieron que le iban a alimentar de la ración del rey, para que de esa manera pudiera ser un funcionario, un consejero del rey, hermanos, los muchachos esos dijeron no, nosotros creemos que esa comidita o esas carnes y esas legumbres o esas cosas que se dan en la mesa de Nabucodonosor son asuntos que antes los han ofrecido a los ídolos y después los traen acá a la mesa, así que nosotros no comemos lo que ya le sacrificaron a los ídolos. Nosotros seguimos siendo fiel, aunque estemos aquí en Babilonia, aunque estemos lejos, aunque seamos cautivos, pero nuestro Dios es el Dios que nos va a honrar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nuestro Dios es el Dios que nos va a honrar. Y la gran pregunta es, hermanos, ¿los honró Dios? Jamás hubieron sabios como los 4 hebreos en Babilonia. Jamás. Tremendo. La gran revelación escatológica que le da Dios a Daniel a través de esos sueños. Le narra el Apocalipsis, le narra el milenio, le narra todo. Hace, hermanos, casi 4000 años. ¿Cómo se logra eso? En la fidelidad de Dios. Cuando haya fidelidad, no se preocupe. No importa que usted esté donde esté, no importa que esté en el horno de fuego, no importa que usted esté en la cueva de los leones, poderoso es Dios. Dios va a levantar a su ángel y Dios va a pelear por su pueblo. Damos un amén. Es sencillo. Es sencillo, si uno, hermano, si uno tiene la receta, nosotros como iglesia tenemos la receta. Si nosotros estamos apaleados y nosotros estamos angustiados, aún teniendo la receta, esto viene siendo como cuando nosotros vamos al médico y usted tiene un gran problema, tiene una gran fiebre y le dice el médico, bueno, aquí está la receta. Siempre dan ellos cada hora o cada 4 horas. Se toma esto y a esto le acompaña esta otra y a esta otra y santo remedio, dice. Y usted dice, bueno, ahí tengo la receta. Y hay personas que se mueren habiendo ya tenido el diagnóstico del médico y que el médico le dio la medicina adecuada para salir de la enfermedad. Pero dice, bueno, por un lado tal vez no tiene la capacidad para comprar la medicina, o por otro lado dice, no, ya me voy a curar con unas agüitas aquí de limonada, ya esto va a pasar luego, esto no sé qué, y resulta morirse. Así nos sucede a nosotros, hermano. La receta ya la tenemos, damos un gloria a Dios. En la palabra tenemos, ¿cuál es la receta? Sencilla, fidelidad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo único que tenemos que hacer es aplicar esa pequeña palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, sencillamente aplicarla. ¿Cuál es la receta? Fidelidad. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar esa fidelidad al que nos dio la receta, a Dios. Entonces eso va a permitir que sea en el terreno, que sea en el campo, que sea el demonio, que sea el gigante, que sea cualquier situación, siempre Dios va a estar presente ahí. Siempre Dios va a estar presente. A mí me impresiona cuando Pablo está en ese terrible huracán, Euroclidón, que lo que significa son 2 huracanes como esos que acaban de pasar hace 6 meses, chachos. Imagínense qué impacto eso. Si un solo huracán, que ponemos en la zona acá de Estados Unidos, sur aquí, hermanos, hace estrago un solo huracán, pero este era Euroclidón, eran 2 chachos, Euro de un lado, Clidón del otro lado, ¡fua! Y ahí estaba la ahí estaba la embarcación de Pablo, donde iba Pablo preso,
Pero hermanos, en aquella embarcación, cuando ya no se miraba, 14 días sin ver el sol, era noche, 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 y cuando ya todos habían perdido la esperanza, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando ya se había perdido la esperanza, en ese Euroclidón en medio no necesitó un superavión para ir a medir la velocidad de esos vientos destructivos. Se metió a saber, piense conmigo cómo haría el Señor para meterse en medio de esos dos terribles huracanes destructores. Y se metió y halló a su amado Pablo. Lo halló sin duda temblando de frío. Lo halló por ahí arrodillado orando. Y luego le dijo: Pablo, no temas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No temas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No temas. No temas, que no, la nave no va a perecer, ni ninguno de los que van en esta nave. Nadie va a perecer excepto las cosas de la nave. Y todos salieron, hermanos. Yo no sé qué piensa usted. Yo creo que no solo iban jóvenes en esa, iban 270 y no sé cuántos, 66 personas. No eran solo jóvenes, porque muchachos, hermanos, así como yo, así como él puede nadar, sí, claro, eran gentes sin dudas enfermas, iban gentes, hermano, iban gentes ancianos, sin duda iba. Pero ¿cómo fue que esta gente salió ilesa ante ese terrible huracán allá en las playas, hermanos, de Malta? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que Dios en medio de esa terrible tormenta se metió para conversar con su siervo? ¿Quién era su siervo? Un hombre fiel, un hombre, hermanos, que había dicho: pero yo de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de acabar mi carrera con gozo. Una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás y proyectándome lo que está adelante. Esa era la fidelidad. De esa manera ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó, me salvó. Aleluya. ¿Cómo, hermanos, no iba a llegar hasta a ese terrible huracán? Y le dice Pablo: no temas, nadie va a perecer. Se levanta ese apóstol, hermano, aún con cadenas. Y, señores, nadie se aflija. Qué lindo es la fidelidad para Dios, ¿verdad? Uno sirve para el otro, hermano. Nadie se aflija, nadie va a perecer. Y viejitos, niños y a saber qué, hermanos, lograron salir, aunque todos mojados, pero salieron a la orilla. Damos un gloria a Dios. Y para colmo de males, viene Pablo y agarra ahí unas cosas para hacer juego, y vaya a ver usted, lo muerde una víbora venenosa de ahí. Y todos decían: hoy sí, este sí que es un gran reo, que ni la justicia de Dios lo deja en paz. Mire, lo mordió la serpiente y estaban esperando que se soplara, porque el efecto de ese veneno era que se iba soplando el que había sido mordido. Y lo raro es que ellos, hermanos, miraban a Pablo ajendoso, jalando leña y calentando el fuego. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y no había, hermanos, forma que se hinchara y que cayera. No había forma, hermanos. Y dijeron: bueno, ¿y qué le pasa a este? No se muere, no se hincha, no cae, no. ¿Qué está sucediendo? Algo está sucediendo. Y era los mismos nativos conocían la serpiente. Es como que usted me diga que no conoce tales o cuales culebras. Y ya sabemos, la mazacuata es conocida por todos. El cascabel, ya se sabe, conocido. Y sucesivamente ellos conocían esa serpiente. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué no se murió? ¿Por qué siguió normal? Pablo más que todo lo sacudió y la tiró allí al mismo jogón y se quedaron. Entonces cambiaron de opinión y dijeron: este es algún dios.
No, no era ningún Dios. Es Dios que estaba con el fiel. Es Dios el que, hermanos, por eso es que dicen en San Marcos, porque comerán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Con quién hace eso el Señor? Eso no lo hace con los que no son fieles. Eso lo hace con los fieles y los recíprocos. Con esos hace, Señor, maravillas y prodigios. Eso es, hay que entenderlo. No se necesita mayores cosas para ser bendecido en esta tierra. Sencillamente, Israel lo que tuvo que haber hecho era mantener la fidelidad. Eso era todo. Eso era todo. Pero llegaron a cambiar la fuente por cisternas rotas, por cosas perecederas. Dice Juan en su primera carta: no améis al mundo, ni las cosas que son del mundo. Es decir, eso es, por el mundo es una cisterna rota. La gente ama al mundo. Muchos de nosotros, en lugar de amar locamente al Señor, amamos más las cosas de esta vida. Y usted se pregunta, bueno, entonces ¿por qué Dios no me ayuda? Pues usted está viendo, esta palabra es sencilla. Usted no necesita de cosas profundas. ¿Por qué por qué yo no paso? Dicen algunos, ¿por qué yo no paso después de una viene otra? Y tal vez no sé el caso suyo, pero pueden haber algunos casos. Y dice, ¿por qué? No hay reciprocidad, no hay fidelidad, no hay esa actitud de honrar al que nos ha honrado. Sencillamente, es ahí donde se pierde. Pero cuando luchamos por tener ese cuidado, eso es lo que deberíamos todos sin excepción, cuidarnos. Yo soy fiel aquí. No quiero dañar, no quiero ofender a Dios aquí. Quiero honrar a Dios con esto. Con mi servicio, quiero honrarlo. Fíjese que a nosotros nos pone a servir el Señor y nos damos el lujo de tirar nuestros privilegios. O si no los tiramos, ahí estamos como inventando. Yo, por lo menos, aunque sea así cayéndome, pero yo algo estoy haciendo. Lo que pasa, hermanos, es que en cualquier campo tenemos que ser fieles. Dice la Biblia que el que en lo poco es fiel, lo será en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. En eso poquito que Dios le ha dado, en eso usted o yo tratemos la manera de mantener la fidelidad. Eso es un cheque, podríamos decir, tener un cheque en blanco, que donde usted quiere la cantidad usted se la pone, pero la condición es la fidelidad. Si hay fidelidad, Dios le va a trabajar los hijos. Si hay fidelidad, Dios le va a trabajar su matrimonio que está deshecho. Si hay fidelidad, Dios lo sacará del pozo de la desesperación. Si hay fidelidad, Dios va a hacer la obra. No hay necesidad que se lo digamos nosotros. Hay cosas que ya ni necesitamos, hermanos. Porque le pongo el ejemplo. Pablo, cuando fue ahí intervenido por el ángel en la embarcación, no dice la Biblia que Pablo estaba hundido en oración. Probablemente estaba esperando la hora de la muerte, aun cuando el Señor le había dicho que iba a predicar en Roma. Pero hay veces que ni tenemos que decirle nosotros al Señor. No hay necesidad de decirle hoy, Señor, para que me responda, voy a hacer 40 días de ayuno. Los hace y no hay respuesta. Porque no es lo externo, es lo interno. Lo podemos hacer. Lo que necesitamos es sencillamente eso. Entonces, ahí tenemos asegurado, hermanos,
tenemos que hacer. ¿Qué es lo que dice Mateo? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Qué significa? Séanme fieles, dele importancia a lo mío. Yo predicaba en una ocasión, hagan lo mío y yo haré lo de ustedes. Como quien dice, preocúpense por hacer fiel, por mostrar su fidelidad en lo mío, y ahí déjenlo de ustedes, que yo me encargo de los problemas de ustedes. Eso es un hecho, eso es así, yo lo creo, hermanos, así es. Él se encarga de nuestras necesidades. Ahora, finalizo diciendo, ¿por qué, hermanos, entramos en la infidelidad? ¿Por qué entró Israel en la infidelidad? Estos son 3 detalles que se los concluyo para finalizar. ¿Por qué Israel entró? Porque uno se tiene que preguntar ¿por qué? Porque tiene que haber siempre un por qué, un efecto, por qué sucedieron las cosas. Y en este caso, una de las razones es que se olvidaron de lo que Dios había hecho con ellos. Es decir, las causas de ser infiel es que ellos se olvidaron de dónde Dios los había sacado. Yo preguntaría, ¿de dónde venimos nosotros? Es decir, ¿cuál ha sido nuestro trasfondo? Nuestro trasfondo, tal vez alguno de nosotros diga, por lo menos yo puedo decir, bueno, yo no era borracho, no era marihuanero, no. Pero de donde me sacó el Señor era imposible que yo hubiera salido. Yo había caído en un hoyo que, si no es Dios, hermano, yo no estuviera contando el cuento. En un hoyo terrible que yo mismo lo había cavado. Imposible. Yo siempre, cuando oro, me recuerdo de dónde me sacó el Señor. Señor, ¿de dónde me sacaste tú? Y yo creo que eso es lo que nos mantendrá a nosotros siendo fiel al Señor, recordando de dónde nos ha sacado el Señor. No olvidarnos de eso, de dónde. Porque a veces ya nosotros, cuando estamos ya medio, venimos de allá de ser bolos de la calle, de ser buchincheros, y traemos hasta los chichuntes negros, quedan las manchas en la cara de las trompeadas, de los choques que hemos hecho en las peñas, en los postes, hermanos. Pero cuando ya pasa el tiempo y ya se nos están borrando esas cicatrices, ya empezamos ya de creidito, ¿verdad? No, si es que yo por mi propia cuenta vine a Cristo. No, si en las cunetas te halló el Señor, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y empezamos, ya somos personas. Ya somos personas que pedimos el respeto de los demás. Respétenme, que no saben lo que yo soy ahora. Entonces buscamos que nos reconozcan lo que ahora somos. Y eso es un gran error. Las iglesias están llenas empezando de pastores petulantes creídos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y ya no digamos los demás creidazos. Y eso es, fíjese cuáles son los pasos que nos llevan a ser infieles. Cuando nos olvidamos. Cuando nos olvidamos, vamos a ver. Luego, hermanos, nos ilusionan las cosas temporales. Ya medio olvidado uno, ya uno está a la expectativa. ¿Cuánta gente es que Dios ha sacado de a donde los ha sacado? Aquí en esta iglesia. Y luego vienen, luego que han salido, los ha traído el Señor, empieza esa actitud de el primer amor que se le llama. Y la gente está, y luego
Pero luego va pasando el tiempo, ya se olvidaron de dónde lo sacó el Señor y ya viene el espejismo, ya viene el buen trabajo, y ya viene el empleo y tu relación con Dios y aquellas promesas que había hecho con Dios y aquellas, no, es que yo siempre amo a Dios, pero aquí hay una oferta y aquí con esto no es otra cosa sino Dios que me está dando una oportunidad para salir adelante, y sacrifican lo de Dios. Los apantalló el mundo, quedaron apantallados. ¿Cuánta gente por sus trabajos dejaron no en segundo lugar, en saber en qué lugar las cosas de Dios? Eso es el resultado de haberse olvidado de dónde lo sacó el Señor. Entonces ya como ya los pencazos, ¿cómo se llaman? Las cicatrices ya están sanas. Y ahora sí, y ahora te ofrecen, pero antes no te ofrecían nada. Ahora ya te dicen, traigan el currículo y usted licenciado, usted lo vamos a poner aquí, así. Yo le decía a un señor acá, digo señor porque no me atrevo ya a decirle hermano, ese hombre terriblemente, hermano, hasta flaquito de tanto servirle al Señor. Yo aquí no me apantallo mucho, es decir, yo observo la gente, ¿verdad? Porque ya uno con algún tiempo va teniendo experiencia. Pero ese hermano, mire, era el primero que venía y ese hombre para allá. Y luego que le salió una oferta de trabajo y le pagaban un poquito más de donde estaba trabajando. Y me dijo, hermano, quiero hablar con usted, sí. Fíjese que Dios me ha bendecido, me dijo, Dios aquí, mire esto. Y es más fácil, mire hermano, y su privilegio y la obra de Dios. Usted está bendecido ahí donde está. Sí, pero con esto yo saco, esto es una bendición. Bueno, y como claro, aquí no puede uno aconsejar, sino nada más sugerir. Bueno, me dice, hay algo que ya hablé ya con la gerencia ahí, que me respeten mi horario para no perder. No, hermano, a usted le van a decir, le vamos a respetar, pero no van a tardar un mes cuando lo van a enyugar y no lo van a dejar ni ir al servicio. Y así es, así son las empresas. Y topan a la gente como fuera, hermanos, hecho y hecho. No, hermano, yo tengo convicciones y todo. Mire, de enemigo mío se fue. O sea, sabiendo de dónde venía. Y la gente se hace enemigo de su servidor. A ver, ¿por qué? Pues yo no les hago nada. Yo lo que hago es solo predicar. Ese es mi santo oficio, predicar nada más. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Y la predicación que yo hago es el consejo de Dios para aquel que oye. Pero la gente la agarra, dice, mire, y por mí lo dijo, y que mire. Y uno sabe cuando no lo topan a uno, hermanos. Uno lo entiende. Yo digo, bueno, ¿qué le he hecho a esta? Yo digo, ¿qué le he hecho a este? Yo digo, yo no le he hecho nada, yo no le he pegado un empujón, ni le he ido a quitar fiado y no le he pagado. Más bien yo oro por ellos. Pero así es la gente. Entonces, viene el espejismo del mundo, nos hace perder el primer amor. Y cuando nosotros perdemos el primer amor, estamos fritos. Eso fue lo que sucedió con Israel. Y eso fue lo que sucedió con la iglesia de Éfeso. Perdiste tu primer amor. Tenía doctrina, era celoso, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Un cristiano, fíjese el proceso. Para llegar a perder el primer amor no se pierde de un solo. Primero, vamos a ver si me entendió. Primero, ¿qué es? Nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Ese olvido nos lleva a poner ahora los ojos en las cosas de este mundo. Y cuando ya ponemos las cosas,
los ojos en las cosas de este mundo y nos comprometemos con las cosas de ese mundo, hemos ya llegado al punto de haber perdido el primer amor. Y cuando se pierde el primer amor, ya no hay nada que hacer. Es grave llegar a que un cristiano llegue a perder eso del principio, que uno se quería poner un uniforme, que uno corría y que los cantos, y que yo no voy a estar allá buscando pupusas, yo quiero estar en la presencia. Perder eso, hermano, el perder eso es haberlo perdido todo. Y lo que viene como consecuencia de eso es derrota. Es derrota. El Señor le dice acá, últimamente, les dice, bueno, les hace ver que deben entonces acudir a esos que los distrayeron, que vayan a buscarlos para que les ayuden. Nadie nos puede ayudar, solo Dios es el único que puede ayudarnos. Es el único que tiene misericordia. El mundo nos va a patear, cualquier otro nos va a patear, no Dios, Dios siempre. Pero por eso es que tenemos que tener una lucha, hermanos, de mantener la fidelidad. Y para mantener la fidelidad, se lo repito de nuevo, por si no le ha quedado, usted debe de saber la fichita que era antes. Amén, amén. Bueno, a menos que acá pues no sean terrícolas a quien les esté predicando, pero ninguno, ni yo. Yo dije, no he sido bolo, no he sido la marihuana, nunca la probé, ni la cocaína, ni mis manos han matado a nadie, pero era firmita, así como lo oye. Y no se me olvida esa firmita que era. Y eso lo trato de remachar y de recordar, y eso me ha mantenido hasta este día. Que Dios nos ayude. Vamos a cerrar nuestros ojos.